Querida audiencia, bienvenidos a una narrativa que atraviesa el espectro de las emociones humanas, desde la alegría y la anticipación hasta la traición y la tragedia. Hoy nos embarcamos en un viaje a las profundidades de un caso que conmocionó a la serena comunidad de Lister, Carolina del Norte. Nuestro enfoque es la desgarradora historia de Christy, Sean y Joseph Codd, una familia cuyas vidas se desgarraron abruptamente por la traición de un supuesto amigo. En esta narración descubriremos las capas de engaño y los desgarradores eventos que se desarrollaron, dejando cicatrices que marcarán para siempre el tejido de la historia de este pequeño pueblo. Únase a nosotros mientras desentrañamos el misterio y buscamos comprender los motivos insondables detrás de este atroz acto de traición. En el tapiz de las relaciones humanas, la confianza es la base sobre la cual se forjan las amistades y prosperan las comunidades. Sin embargo, cuando se rompe la confianza, las consecuencias pueden ser devastadoras, como se ejemplifica en la tranquila ciudad de Lister, Carolina del Norte. Ubicado en medio de colinas onduladas y paisajes tranquilos, Lister irradiaba un aire de serenidad, un lugar donde los vecinos se conocían por su nombre y las puertas permanecían abiertas como testimonio de la inquebrantable confianza dentro de la comunidad. Sin embargo, debajo de la superficie de esta fachada idílica, la oscuridad acechaba, esperando desentrañar el tejido mismo de confianza que unía a sus habitantes. Fue aquí donde las vidas de Christy y Joseph Codd se cruzaron con la traición, alterando para siempre el curso de su destino. En medio de los susurros de los chismes y el susurro de las hojas otoñales, Christy y Joseph esperaban ansiosos la llegada de su nuevo miembro de la familia, un faro de esperanza en medio de las sombras de la incertidumbre. Pocos sabían que su alegría pronto daría paso a la desesperación, ya que los zarcillos de la traición apretaron su control sobre su futuro, una vez prometedor. La historia de Christy Sean comienza con el telón de fondo de una vida marcada por el ritmo nómada del servicio militar. Nacida en una familia de militares estadounidenses el 3 de septiembre de 1976 en Madrid, España, la crianza de Christy estuvo marcada por el constante movimiento y cambio. Como hija de un soldado de la Fuerza Aérea de los EE. Los primeros años de Christy se definieron por la naturaleza transitoria de la vida militar. De Madrid a Nueva Orleans, de Texas a Illinois, e incluso a países latinoamericanos, la familia de Christy atravesó continentes, dejando atrás un rastro de recuerdos y experiencias culturales. A pesar de los desafíos de adaptarse constantemente a nuevos entornos y despedirse de nuevos amigos, la educación nómada de Christy le inculcó una resiliencia y adaptabilidad que le servirían bien en los años venideros. Además, las diversas culturas e idiomas que encontró en el camino se convirtieron en los componentes básicos de su carácter, convirtiéndola en una mujer con una amplia cosmovisión y una habilidad innata para conectarse con personas de todos los ámbitos de la vida. En medio del torbellino del cambio constante, Christy descubrió su pasión por dos ámbitos distintos: cocinar y actuar. Desde muy joven, exhibió un talento natural tanto para la creatividad culinaria como para las artes escénicas. En las bulliciosas cocinas de varias bases militares, Christy encontró consuelo y alegría al experimentar con sabores e ingredientes, perfeccionando sus habilidades como chef en ciernes. Cada nuevo destino trajo consigo una paleta fresca de sabores y tradiciones culinarias, enriqueciendo el repertorio culinario de Christy y alimentando su pasión por las artes culinarias. Simultáneamente, el amor de Christy por el escenario floreció bajo las luces de los auditorios escolares y los teatros comunitarios. Con cada nueva escuela y cada nueva ciudad, buscaba ansiosamente oportunidades para mostrar sus talentos como actriz, sumergiéndose en personajes y narrativas que transportaban al público a reinos distantes de la imaginación. A pesar de la naturaleza transitoria de su educación, la inquebrantable dedicación de Christy a sus pasiones se mantuvo firme. Con cada nuevo desafío que enfrentaba, emergía más fuerte y decidida, impulsada por un impulso implacable para perseguir sus sueños. Poco sabía que su viaje nómada y su diversa gama de talentos algún día convergerían para dar forma a la trayectoria de su vida de una manera que nunca podría haber imaginado. A medida que se desarrollaba el viaje de Christy Sean, las brillantes luces de Los Ángeles le llamaban, ofreciéndole un escenario sobre el cual sus sueños de actuar podían volar. Con una determinación inquebrantable y un corazón lleno de ambición, Christy puso su mirada en el brillante mundo de Hollywood, lista para labrarse un lugar entre las estrellas. En la extensa metrópolis de Los Ángeles,
Christie se sumergió en el vibrante tapiz de la industria del entretenimiento, audicionando para papeles y perfeccionando su oficio con cada oportunidad que se le presentaba. Desde audiciones para comerciales hasta actuaciones en el escenario del teatro, el talento y el carisma de Christie cautivaron al público y a los conocedores de la industria por igual. A pesar de su innegable talento y apariencia llamativa, el camino de Christie en el mundo de la actuación resultó estar plagado de desafíos. Con cada audición que no produjo avances y cada papel que permaneció esquivo, Christie enfrentó momentos de duda e incertidumbre. Sin embargo, ante la adversidad, permaneció imperturbable, decidida a perseverar en la búsqueda de sus sueños. Sin embargo, por voluntad del destino, el viaje de Christie dio un giro inesperado, un giro del destino que la llevaría por un camino nuevo e inesperado. En medio del ajetreo y el bullicio de las audiciones y devoluciones de llamadas, Christie descubrió una nueva pasión por las artes culinarias, una pasión que finalmente redefiniría su viaje y daría forma a la trayectoria de su futuro. Inspirada por su amor por la cocina y su deseo de promover una vida saludable, Christie tomó la audaz decisión de cambiar su enfoque de la actuación a las actividades culinarias. Con el celo y la determinación característicos, se embarcó en un viaje de exploración culinaria, ansiosa por compartir su amor por la comida sana y nutritiva con el mundo. Así nació el negocio de catering de Christie, un testimonio de su inquebrantable dedicación a su nueva pasión y su compromiso de promover un estilo de vida centrado en el bienestar y el equilibrio. Con cada plato que elaboraba y cada evento que atendía, Christie infundía sus creaciones culinarias con amor, creatividad y una pizca de su encanto característico. Además de su negocio de catering, Christie abrazó la era digital, estableciendo una vibrante presencia en línea que pronto la impulsaría a ser el centro de atención de una manera que nunca podría haber imaginado. A través de su blog y sus canales de redes sociales, compartió sus creaciones culinarias, consejos de bienestar y vislumbres de su vida diaria, cautivando a una audiencia ansiosa por embarcarse en su propio viaje hacia la salud y la felicidad. A medida que la estrella de Christie continuó aumentando, su influencia se extendió mucho más allá de los confines de Los Ángeles, llegando a personas de todo el mundo que se sintieron inspiradas por su pasión por una vida sana y su compromiso inquebrantable de tener un impacto positivo en el mundo. En Christie Shawn, los mundos de la actuación y las artes culinarias convergieron, dando lugar a un talento multifacético cuyo viaje sirve como testimonio del poder transformador de la pasión, la perseverancia y la búsqueda de los sueños de uno. En las bulliciosas calles de Los Ángeles, en medio del ajetreo y el bullicio de aspirantes a actores y bulliciosos sets de filmación, el destino intervino, entrelazando los caminos de dos espíritus afines, Christie Shawn y Joseph Codd. Su encuentro fue más que una mera casualidad, fue la chispa que encendió un viaje de sueños compartidos y posibilidades ilimitadas. Joseph, un director de casting con un gran ojo para el talento, se sintió atraído por el carisma magnético y el entusiasmo contagioso de Christie. Cuando se cruzaron en un estudio en Los Ángeles durante las audiciones para un espectáculo culinario, su conexión fue instantánea. Una colisión de corazones y mentes que prepararía el escenario para una asociación como ninguna otra. Unidos por una pasión compartida por una vida sana y una visión de un futuro lleno de abundancia, Christie y Joseph se embarcaron en un viaje de exploración y descubrimiento. Un viaje que los llevaría del brillo y el glamour de Hollywood a la belleza tranquila del campo de Carolina del Norte. En las ondulantes colinas de Carolina del Norte, Christie y Joseph encontraron consuelo en medio de los verdes paisajes y los suaves susurros de la naturaleza. Fue aquí, en medio del abrazo de la tierra y la promesa de un nuevo comienzo, donde tomaron la audaz decisión de plantar raíces y comenzar de nuevo. Con una determinación inquebrantable y una visión compartida de una vida centrada en la sostenibilidad y la autosuficiencia, Christie y Joseph pusieron sus miras en un nuevo esfuerzo. Una granja que no solo sostendría sus cuerpos, sino que nutriría sus almas. Su decisión de mudarse a Carolina del Norte fue más que una mera reubicación. Fue un testimonio de su inquebrantable compromiso mutuo y de los sueños compartidos que los unían. Con el telón de fondo de un campo bañado por el sol y bajo el dosel de 1000 estrellas, Christie y Joseph intercambiaron votos. Una celebración de amor y unidad que resonó en las colinas y valles de su nuevo hogar. Mientras estaban tomados de la mano, rodeados de seres queridos y bañados por el resplandor dorado del sol poniente, los corazones de Christie y Joseph se hincharon de anticipación por el viaje que tenían por delante.
Con cada día que pasaba, su entusiasmo crecía, impulsado por la promesa de una nueva vida y la inminente llegada de su hija, Skylar, un faro de esperanza en medio de la vasta extensión de posibilidades. En la unión de Christy y Joseph, se sembraron las semillas de un nuevo comienzo, un testimonio del poder transformador del amor, el compromiso y la creencia inquebrantable en la posibilidad de un mañana más brillante. Y al embarcarse en este nuevo capítulo de sus vidas, lo hicieron con el corazón lleno de esperanza y la determinación compartida de labrarse un futuro lleno de amor, alegría y posibilidades infinitas. En la quietud de Lister, Carolina del Norte, susurros de preocupación comenzaron a aletear como hojas de otoño, señalando la inquietante desaparición de Christy y Joseph Codd, una desaparición envuelta en misterio y plagada de preguntas sin respuesta. Comenzó con la intuición de una madre, una angustiosa sensación de inquietud que se apoderó del corazón de la madre de Christy a medida que pasaban los días sin noticias de su amada hija. Las preocupaciones aumentaron a medida que las llamadas al teléfono de Christy no recibían respuesta, lo que provocó que los temores a lo desconocido echaran raíces y florecieran a medida que los días se extendían hacia una eternidad agonizante. La verdad comenzó a desplegarse como un tapiz siniestro, revelando un cuadro de desorden y desesperación dentro de las paredes de la casa de Codd. Lo que alguna vez fue un santuario de amor y risa, ahora mostraba las cicatrices de la intrusión. Un testimonio de la intrusión de la malevolencia en la vida de la pareja desprevenida. A raíz de la inexplicable desaparición de Christy y Joseph, los ojos se volvieron hacia una figura que alguna vez se consideró un amigo, una sombra que acechaba en las calles familiares de Lister. Robert Jason Owens, un vecino y supuesto confidente, se vio envuelto en la dura mirada de la sospecha, un espectro que acechaba los bordes de la investigación con su enigmática presencia. En medio de los susurros de los chismes y los murmullos silenciosos de la especulación, el nombre de Robert cobró gran importancia. Una nube oscura ensombreció la otrora tranquila comunidad de Lister. A medida que los investigadores profundizaban en las profundidades del misterio, descubrían pistas y reunían fragmentos de evidencia, la fachada de inocencia de Robert comenzó a desmoronarse, revelando la siniestra verdad que yacía debajo de la superficie. En la enmarañada red de engaños y engaños, Robert emergió como una figura sospechosa, un lobo disfrazado de oveja, disfrazado detrás de una fachada de amistad y camaradería. Sin embargo, a medida que los zarcillos de la investigación se enrollaban a su alrededor, la verdadera naturaleza de Robert quedó al descubierto. Un depredador acechando en medio de las sombras, atacando a los desprevenidos con despiadado abandono. A medida que continuaba la búsqueda de respuestas, el fantasma de la desaparición de Christy y Joseph proyectó una larga sombra sobre la otrora pacífica ciudad de Lister, dejando atrás un legado de preguntas sin respuesta y dolor sin resolver. Y en medio de la oscuridad que los envolvía, la verdad seguía siendo esquiva, un recordatorio inquietante de la fragilidad de la confianza y las profundidades de la depravación humana. A medida que los zarcillos de la sospecha se enroscaban cada vez más alrededor de Robert Jason Owens, el velo de la inocencia comenzó a deshilacharse, revelando las escalofriantes profundidades de la depravación que acechaban debajo de la superficie. Lo que comenzó como simples susurros de sospecha, pronto se convirtió en una sinfonía de horror, una historia de traición y brutalidad que sacudiría los cimientos mismos de Lister hasta sus cimientos. En los confines débilmente iluminados de la sala de interrogatorios, la fachada de inocencia de Robert comenzó a resquebrajarse bajo el implacable escrutinio de las fuerzas del orden. Las negaciones vacilaron y las defensas se desmoronaron a medida que la evidencia incriminatoria aumentaba como un crescendo condenatorio, pintando un retrato condenatorio de culpa en el lienzo de su conciencia. Con cada momento que pasaba, la verdad se acercaba cada vez más, un espectro acechando en las sombras, listo para destrozar la frágil fachada de inocencia que Robert había construido meticulosamente. Y a medida que los muros del engaño comenzaron a cerrarse, la determinación de Robert flaqueó, sucumbiendo al peso inexorable de su propia culpa. Fue en medio de este crisol de interrogatorios e investigaciones que la fachada de Robert finalmente se derrumbó, revelando la escalofriante verdad que yacía enterrada bajo capas de engaño y engaño. Con los ojos hundidos y una voz llena de remordimiento, Robert ofreció una confesión, una macabra historia de traición y derramamiento de sangre que enviaría ondas de choque por el corazón de Lister. En voz baja y respiraciones temblorosas, Robert relató los espeluznantes detalles de sus atroces hechos,
una escalofriante narración de violencia y depravación que desafiaba la comprensión. Con cada palabra pronunciada, la oscuridad dentro de su alma quedaba al descubierto, exponiendo las retorcidas maquinaciones de una mente consumida por la malevolencia. Sin embargo, a medida que las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, surgió una revelación inquietante, una que envió escalofríos a todos los que se atrevieron a escuchar. Porque la confesión de Robert no se limitó a los horrores del presente, sino que se extendió a las oscuras profundidades del pasado, un pasado manchado por el espectro de misterios sin resolver y persistentes sombras de duda. A medida que los zarcillos de la investigación se profundizaban cada vez más, surgió una verdad escalofriante, una verdad que mostraba a Robert no solo como un perpetrador, sino como un peón en un siniestro juego de manipulación y engaño. Con cada revelación, los zarcillos de sospecha se tensaban alrededor de Robert, atrapándolo en una telaraña de su propia creación, una telaraña de la que no podía escapar. A raíz de la confesión de Robert, la ciudad de Lister retrocedió horrorizada, lidiando con la escalofriante comprensión de que el mal acechaba en medio de las sombras, oculto detrás de una máscara de familiaridad y engaño. Y a medida que la verdad se desplegaba como un tapiz macabro, la oscuridad que durante mucho tiempo había perseguido a la ciudad finalmente quedó al descubierto, un recordatorio inquietante de la fragilidad de la confianza y las profundidades de la depravación humana. En medio de los ecos de la trágica muerte de Christy y Joseph, otro espectro se hizo grande, un misterio sin resolver que había perseguido durante mucho tiempo las tranquilas calles de Lister. La desaparición de Seb Quinn en el año 2000 había dejado una herida abierta en el corazón de la comunidad. Una herida que se llenó de preguntas sin respuesta y dolor sin resolver. Comenzó con los susurros de la desaparición de un joven, una desaparición envuelta en misterio y plagada de incertidumbre. La ausencia de Seb proyectó una larga sombra sobre la otrora pacífica ciudad de Lister, dejando atrás un legado de especulación y sospecha que persistía como un fantasma en el viento. Durante años, el caso permaneció sumido en la oscuridad, un rompecabezas con piezas faltantes y sin una solución clara a la vista. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y los recuerdos se desvanecían, los ecos de la desaparición de Seb continuaron resonando, un recordatorio inquietante de la fragilidad de la vida y la naturaleza insidiosa del destino. Luego, como un rayo caído del cielo, el estuche fue devuelto a la dura mirada del escrutinio. Las brasas de una vieja llama se reavivaron con un fervor recién descubierto. La reapertura del caso de Seb Quinn dio nueva vida a la investigación largamente inactiva, encendiendo una chispa de esperanza en medio de la oscuridad que durante mucho tiempo había envuelto la verdad. Con el paso del tiempo llegó el descubrimiento de nuevas pruebas, un rayo de luz en medio de las sombras que durante mucho tiempo habían oscurecido el camino hacia la justicia. A medida que los investigadores examinaban los fragmentos del pasado, surgió una revelación perturbadora, una que envió ondas de choque por el corazón de Lister. En el centro de todo estaba Robert Jason Owens, una figura sospechosa cuya sombra se cernía sobre la enmarañada red de engaños y engaños que había atrapado a Seb Quinn en sus garras. Con cada revelación pasajera, los zarcillos de sospecha se tensaban alrededor de Robert, convirtiéndolo en un jugador clave en un siniestro juego de manipulación y traición. Sin embargo, en medio del caos y la confusión, surgió un destello de esperanza. Un acuerdo de culpabilidad que ofrecía un atisbo de cierre en medio de la incertidumbre que durante mucho tiempo había nublado el caso. Con su confesión, Robert puso al descubierto la escalofriante verdad que durante mucho tiempo había eludido a quienes buscaban respuestas, una verdad que trajo consigo cierta medida de consuelo en medio de la oscuridad que durante mucho tiempo había envuelto el destino de Seb. A medida que las ruedas de la justicia giraban y las sombras del pasado descansaban, la ciudad de Lister se encontró lidiando con la escalofriante comprensión de que el mal acechaba en medio de las sombras, oculto detrás de una máscara de familiaridad y engaño. Y mientras la verdad se desplegaba como una pancarta hecha jirones al viento, las cicatrices del pasado sirvieron como un recordatorio solemne de la fragilidad de la confianza y el poder perdurable de la esperanza en medio de la oscuridad. A medida que los ecos del horror reverberaban por los pasillos de la justicia, Robert Jason Owens se vio arrojado a la dura mirada del escrutinio. El peso de sus crímenes pesaba sobre él como un sudario de plomo. Con cada momento que pasaba, las ruedas de la justicia giraban,
arrojando luz sobre la escalofriante verdad que yacía enterrada bajo capas de engaño y engaño. Cargos de magnitud indescriptible asomaban por el horizonte, cada uno una acusación condenatoria del descenso de Robert a la oscuridad. Desde el asesinato en primer grado hasta el desmembramiento y el ocultamiento de pruebas, la letanía de acusaciones pintó un retrato de depravación que envió escalofríos a todos los que se atrevieron a escuchar. Sin embargo, en medio del mar de acusaciones, surgió un rayo de esperanza. Una estrategia de defensa arraigada en las oscuras profundidades del trastorno mental y la depresión. Cada día que pasaba, el equipo legal de Robert buscaba desentrañar la maraña de su psique problemática, pintando un retrato de un hombre consumido por demonios fuera de su control. Era una estrategia cargada de peligros, una apuesta de alto riesgo que amenazaba con desmoronarse ante la abrumadora evidencia y el horror indescriptible. Sin embargo, a medida que se desarrollaba el juicio y comenzaba a revelarse la verdad, la defensa de Robert se mantuvo firme, aferrándose a la frágil esperanza de redención en medio de la oscuridad que amenazaba con consumirlo. Y luego, como un rayo de la nada, se llegó a un acuerdo de culpabilidad, un pacto forjado en el crisol de la incertidumbre que ofrecía un rayo de consuelo en medio del caos y la confusión. Con su destino pendiendo de un hilo, Robert se paró ante la corte, con la voz llena de remordimiento mientras ofrecía una confesión, un testimonio escalofriante de las profundidades de su depravación. Cuando cayó el martillo y se dictó el veredicto, la ciudad de Lister se colocó sobre el precipicio de la justicia, un faro de esperanza en medio de la oscuridad que durante mucho tiempo había envuelto sus vidas. Y cuando se dictó la sentencia de Robert, las familias de las víctimas se encontraron lidiando con una vorágine de emociones, dolor, pena y un destello de cierre en medio de la agitación que había destrozado sus vidas. Al final, prevaleció la justicia, un testimonio del poder perdurable del espíritu humano frente a un horror indescriptible. Y a medida que los ecos de los crímenes de Robert se desvanecían en los anales de la historia, la ciudad de Lister se encontraba en el umbral de un nuevo amanecer, un futuro sin ataduras por las sombras del pasado, guiado por la luz perdurable de la esperanza y la redención. A medida que llegaba a su fin el capítulo final de la odisea de Robert Jason Owens, la sala del tribunal permanecía en silencio con anticipación, un sombrío panorama de dolor e incertidumbre que flotaba pesadamente en el aire. A cada momento que pasaba, el peso de sus crímenes caía sobre él como un sudario de plomo, arrojando un manto de remordimiento sobre su conciencia atribulada. Y luego, en medio del silencio, Robert se levantó para dirigirse a la corte, una figura llena de remordimiento, con la voz temblorosa por el peso de sus pecados. Con los ojos hundidos y una voz llena de emoción, ofreció una súplica de perdón, un último esfuerzo desesperado por expiar los horrores indescriptibles que habían desgarrado el tejido de sus vidas. Sin embargo, incluso cuando sus palabras flotaban pesadamente en el aire, el escepticismo persistía como una sombra en los corazones de las familias de las víctimas, un testimonio del dolor y la pena duraderos que habían sido provocados por sus acciones. Porque conocían muy bien las profundidades del engaño y la traición que se escondían debajo de su fachada de contrición, una fachada que se derrumbó bajo el peso de su escepticismo. A medida que los ecos del discurso de Robert se desvanecían en el silencio de la sala del tribunal, la verdad seguía siendo tan esquiva como siempre, un recordatorio inquietante de la fragilidad de la confianza y las devastadoras consecuencias de la traición. Y mientras la ciudad de Lister lidiaba con las secuelas de sus crímenes, se encontraron con una verdad aleccionadora, una verdad que hablaba del poder perdurable de la esperanza en medio de la oscuridad que amenazaba con consumirlos. Al final, cuando el capítulo final de su saga llegaba a su fin, encontraron consuelo en los recuerdos de aquellos que habían perdido. Christy, Sean, Joseph y Seb, un testimonio de la luz perdurable de su legado en medio de la oscuridad que había amenazado con envolverlos. Y mientras miraban hacia el futuro, prometieron nunca olvidar las lecciones aprendidas, las lecciones de traición y tragedia que habían moldeado sus vidas de maneras que nunca podrían haber imaginado. Porque al final, fueron sus recuerdos los que servirían como un faro de esperanza en medio de la oscuridad, un recordatorio del poder perdurable del amor y la redención frente a un horror indescriptible. Y cuando cayó el telón de su historia, se encontraron parados en el umbral de un nuevo amanecer, un futuro sin ataduras por las sombras del pasado, guiados por la luz perdurable de la esperanza y el perdón.